no podemos alimentar el odio o darle un me gusta a una situación de violencia, de odio, de destrucción para con los demás, ¿no? Hay que aprender a escuchar al otro, aunque piense distinto, hay que aprender a dialogar. On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? Tenemos que prevenir el dengue. En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año y ahora también te podés vacunar. Ingresá a la web y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Gustavo Carrara es arzobispo de la ciudad de La Plata, fue obispo auxiliar en Buenos Aires, fue el primer cura villero que llegó obispo auxiliar en Buenos Aires y además es el presidente de Cáritas Argentina. Así que yo les recomiendo que escuchen con atención esta entrevista. Yo tenía muchas ganas de poder charlar con él para poder tratar de entender un poquito más qué nos está pasando, ¿no? En este contexto social y económico tan difícil. Gracias por recibirnos. Muchas gracias a ustedes por la nota, por la oportunidad de la entrevista. Gustavo, ¿cómo te recibió en principio? ¿No? Primer paso, antes de meterme en todos los temas. ¿Cómo te recibió la ciudad de La Plata? Bueno, llegué acá a la ciudad de La Plata, a la arquidiócesis de La Plata, el 28 de diciembre, es decir, hace poco más de 3 meses. Y bueno, la arquidiócesis abarca, bueno, La Plata, Berisso, Ensenada, Magdalena y Punta del Indio. La verdad que es un territorio extenso, con 5 municipios, y bueno, estoy conociendo, pero estoy también muy agradecido porque me siento muy bien recibido, ¿no? En los lugares que voy visitando, con las personas que me voy entrevistando, con las personas que voy recibiendo, con las pastorales que voy conociendo, que así estoy en paz y feliz de esta misión que se me confió. Bueno, llegaste acá porque así lo decidió el Papa Francisco, ¿no? Así es, sí, las designaciones de obispos son siempre a la firma del Papa Francisco y sí, tuve la oportunidad también de viajar unos días para verlo a final de noviembre y bueno, conversamos acerca, ¿no?, de la arquidiócesis de La Plata, pero sobre todo yo le preguntaba bueno, ¿qué significa ser obispo que está a cargo de una arquidiócesis, ¿no? Sí. Una cosa es ser obispo auxiliar, que uno ayuda al arzobispo, y otra cosa es ya ser el obispo que está a cargo, ¿no? Entonces, bueno, algunos consejos le pedí y bueno, fue un encuentro, la verdad que muy, muy lindo. Qué lindo, ¿cuándo fue eso? Y eso fue a fines de noviembre, que él me invitó para viajar allí y por eso pude compartir unos días en el lugar donde él vive. Claro, después, bueno, la noticia que todos conocimos, que estuvo internado mucho tiempo, fue muy difícil, ¿no? Todo eso de la enfermedad de Francisco. Sí, fue un momento muy duro, estuvo, por lo que sabemos, muy comprometida su salud, pero bueno, ahora está saliendo adelante y bueno, fue muy lindo verlo en la plaza de San Pedro el otro día en el jubileo, ¿no?, de los enfermos y del personal de salud que acompaña a los enfermos. Y bueno, él está convaleciente, está saliendo de la enfermedad, pero bueno, pudo estar ahí y fue una alegría para todos los que estaban en esa plaza porque percibieron en Francisco a alguien que entendía el dolor y la enfermedad desde adentro, ¿no?, de estarla atravesando. Entonces fue muy emotivo, sí. Igual vuelvo al tema de los consejos, pues me interesa, ¿qué consejos te dio el Papa antes de asumir acá como arzobispo de la capital de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que no es un terreno fácil, ¿no?
Es lindo, pero no es fácil. Sí, a ver, sobre todo consejos, a ver, más bien en la interna de la vida de la iglesia, digamos, no olvidar que los primeros prójimos, los primeros colaboradores de un obispo son los sacerdotes, ¿no? Que le dedique tiempo a escucharlos, a estar cerca. Después, bueno, no hace falta que el Papa a uno le diga todo en detalle, con leerlo, con escucharlo. Uno sabe cuál es el camino a seguir, ¿no? Tenemos sus grandes documentos, ¿no? Como la alegría del Evangelio, ¿no? Evangelii Gaudium, ¿no? Sí. Donde propone una iglesia que sale y una iglesia en salida que primerea, que se involucra en los temas, que acompaña, que da frutos y que celebra con el pueblo de Dios. Una iglesia que busca hacer un camino juntos, eso se llama el camino de la sinodalidad, ¿no? Pero es una iglesia, pueblo de Dios, que camina con los pueblos de la tierra en la búsqueda de una justicia muchas veces largamente esperada, ¿no? Bueno, después tenemos esos consejos que nos da también en Laudato Si, en esa encíclica que no es solo una encíclica sobre el ambiente, sino que es una encíclica sobre la cuestión social, que nos invita a escuchar el grito de la tierra y el grito de los pobres. Después este camino de buscar la fraternidad y la amistad social que nos propone en Fratelli Tutti. Bueno, eso es lo que... ¿Consideras que revolucionó un poco todo al llegar él ahí, ¿no? A ser papa? Revolucionó, digo, y hay que ver internamente si ustedes lo hablan o lo saben, o qué es lo que pasa con él, si ha tenido mucha resistencia al ser un papa que cambió las cosas. Yo creo que el Papa Francisco lo interpretó así: es un regalo del Espíritu Santo. Para los que tenemos fe, el Espíritu Santo es Dios, ¿no? Es un regalo del Espíritu que nos invita a interpretar el Evangelio de Jesús para la iglesia de hoy y para el mundo de hoy. Y el Evangelio de Jesús siempre te cuestiona, siempre te zarandea, ¿no? Hay páginas del Evangelio que uno las lee y a veces tendría la tentación de arrancarlas, ¿no? Porque Jesús dice: ama a tu enemigo, haz el bien al que te hace el mal. Y eso te cuestiona, te zarandea, ¿no? Jesús nos invita a mirar a los que más sufren y nos dice, al final de la vida, la pregunta va a ser: ¿amaste o no amaste? Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estaba desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste, era extranjero y me recibiste, estaba preso y me viniste a ver. ¿Cuándo? Cuando lo hiciste con el más pequeño de mis hermanos. O sea, son páginas del Evangelio que de alguna manera interpelan, invitan a la conversión, es decir, al cambio de actitud, de vida. Bueno, yo creo que Francisco plantea esa revolución porque nos muestra el Evangelio para vivirlo en la iglesia hoy y en el mundo de hoy. Y por eso a veces es incomprendido, incluso rechazado, ¿no? Hasta incluso internamente, ¿no? ¿Sí? Te voy a hacer una última pregunta de Francisco y ya me meto en lo que pasa acá, en La Plata, en la provincia, en el país, porque quiero aprovechar tu visión de caminar en serio los barrios. En una nota que dio Infobae, Francisco, antes de su enfermedad, lo que dijo es: trato de no ir a algunos países cuando están en campaña, para que no se confunda, como haciendo referencia a que, bueno, Argentina, si en algún momento venía, no tiene que ser en campaña política para que no quede pegado a un lado o al otro. Después se complicó con la salud, entonces es entendible. En algún momento también se explicó que no venía a Argentina por el tema de salud. Imagino que ahora se nos va a complicar mucho más, ¿no? Que venga. Sí, hay que ver cómo sigue esta recuperación, ¿no? Sí. Uno la expectativa, la esperanza de una visita acá no la pierde, ¿no? Pero bueno, en septiembre pasado hizo una visita muy, muy larga, ¿no? A Oceanía y Asia, ¿no? Sí. Recorriendo como Timor Oriental, Singapur, Papúa Guinea,
algún otro país que en este momento no recuerdo. Fue una visita exigente de 12 días, ¿no? Bueno, no sabemos eso. Queremos sacar de vuelta. Pero sí, pero igual yo digo, creo que podemos tomar mucho de su magisterio, de su enseñanza, de sus gestos, de sus opciones. Podemos aprovecharlo. Yo creo que los argentinos no lo hemos aprovechado suficiente o no lo estamos aprovechando suficiente a Francisco, ¿no? Y sobre todo cuando, por ahí, si nos sentimos cuestionados, cuando alguien nos cuestiona para que seamos mejores, bueno, yo quiero ese tipo de cuestionamientos, ¿no? A mí me gusta que me cuestionen para ser mejor o que me interpelen para ser mejor. Por ahí eso incomoda en un momento porque revela que uno por ahí está siendo un poco mediocre, Gustavo, ¿no? No digo de nadie. Y entonces eso al principio te molesta y te pones a la defensiva, ¿no? Pero si vos lo pensás desde otro lugar, es bueno que te inviten a más, ¿no? Porque en el fondo si vos te arriesgás a más, desplegás lo mejor de vos, vas a ser más feliz. Bueno, vamos a ver si hay novedades de Francisco en algún momento, esperemos que pueda venir a la Argentina, pero principalmente que esté mejor de salud. Eso es lo principal, lo más importante. Ahora sí, me concentro mucho en la situación, sobre todo en los más pobres, en los más vulnerables acá en Argentina. No hace mucho tiempo UNICEF publicó un informe acerca de, y acá este dato, más allá de los números, el dato de que hay muchos chicos que se van a dormir sin cenar. Entonces está ese chiquito que se va a dormir sin cenar, que hay una comida o dos que no recibe al día, esa mamá o ese papá, pero me concentro un poco en las mamás porque son en general la gran mayoría, que acuestan a sus hijos sin comer. Entonces, eso fue hace más o menos unos 7 meses cuando se publicó eso. ¿Qué estás viendo vos ahora? ¿Hay alguna diferencia? ¿Eso lo estás notando en los barrios más vulnerables? ¿Algo cambió? A ver, puede haber mejorado en algún aspecto, pero todavía tenemos mucha gente bajo la línea de la pobreza, ¿no? Y a veces se mide la pobreza, o la pobreza se viene midiendo en términos más del aporte económico que cada familia tiene, por ahí a través, ¿no?, de la tarjeta alimentar, sí, o de la UH. Es un modo de medir la pobreza y cómo incidir para que la pobreza baje. Creo que la baja de la inflación que se ha dado, a veces se discute más, menos, pero hay una baja de la inflación clara, ayuda a una perspectiva de cierta estabilidad, y eso ayuda a las poblaciones más vulnerables y más pobres. Pero también la otra cara de la moneda es que se ha retraído el Estado en intervenciones como de modo más directo, sí, para ir contra lo que llamaríamos la pobreza multidimensional, ¿no? Porque es bueno que una familia reciba un aumento en la UH o en la tarjeta alimentar, porque eso impacta en lo que puede comprar de alimentos. Pero si el Estado se retira en obras de primera importancia, como que haya agua potable en un barrio, y en un barrio dependen de canillas comunitarias, por más que vos tengas para comprar alimentos, no tenés agua para cocinar, o para lavar la ropa, o para higienizarte bien. Bueno, todas esas obras que son de dignidad, de piso de dignidad básica, bueno, se ha puesto en jaque, se ha lentificado mucho y en muchos casos se ha parado, ¿no? Entonces, hay teorías que dicen, bueno, si la economía crece y derrama, bueno, eso tiene un límite, llega a un determinado punto, no va así a solucionarse la pobreza y sobre todo la indigencia en la Argentina. Necesitamos una presencia y una intervención inteligente del Estado, ¿no? Que sepa cómo aplicar los recursos.
Y por eso también necesitamos comunidades fuertes, ¿no? Comunidades fuertes que frente a una política pública tenga la capacidad de decir a esta comunidad esto les sirve, esto habría que reajustarlo de esta manera y esto no lo necesitamos tanto porque nuestra prioridad es una nueva escuela aquí, claro, o nuestra prioridad es un centro de salud aquí. ¿Sentís que eso falta? O sea, ¿hay algún...? Porque hablando de los gobiernos, pero la idea del gobierno anterior había intermediarios. Entonces, bueno, mucho se habló acerca de los intermediarios que se llevaban gran parte de lo que recibían o que por ahí no llegaba la asistencia que tenía que llegar. Pero después con el gobierno nuevo lo que dijeron es eliminamos los intermediarios, que la gran mayoría estaba de acuerdo con eso. Pero digo, después, ¿cómo llega? ¿Llega algo al más pobre? Bueno, hay que ver, intermediario, yo tampoco no creo en las visiones maniqueas, sí, decir acá estamos todos los buenos, acá estamos todos los malos. Todo demasiado generalista, ¿no? Todo demasiado generalista, sí, porque bueno, en el corazón de cada uno, si uno hace un minuto de introspección, sabe que hay cosas buenas y también tentaciones para lo malo. Sí. ¿Quién puede decir que no? Entonces yo no puedo, hay gente que ayuda de alguna manera que ha ayudado a organizar una pequeña comunidad, ¿no? Entonces, si hubiera hechos de corrupción, bueno, eso lo tiene que definir la justicia, ¿no? Y castigar a los responsables de la corrupción, ¿no? Todos estamos tentados de la corrupción, ¿no? La corrupción, eso lo aprendí de Francisco en un texto, ¿no? La corrupción es proselitista, se autojustifica, siempre busca alguna excusa y siempre viene disfrazada de otra manera. Sí. Y la corrupción es una tentación para los movimientos sociales, para la clase política, para el mundo sindical, para la vida dentro de la iglesia y también para el periodismo. Sí. Entonces, nadie está fuera de estar tentado de corrupción, ¿no? Entonces, esos estereotipos de decir, bueno, este grupo es esto, yo soy crítico de eso, ¿no? Las cosas que, a ver, si hubo alguna obra en un barrio popular de una obra de infraestructura, que hubo corrupción, bueno, que se demuestra en la justicia. Ahora, por eso no vas a parar todas las obras, porque estos servicios de primera necesidad, la gente la necesita hoy, ¿no? Sí. Y a veces cuando ocupamos lugares de responsabilidad más última, y a veces uno le toca hablar con otras personas que ocupan responsabilidades también últimas, a veces estamos lejos y es una tentación de los problemas de la gente común. Y entonces a veces decimos, bueno, esto puede esperar 2 años. Y porque he estado en diálogos así, ¿no? Y unas personas que por ahí viven, familias y sobre todo niños, niñas y adolescentes, que viven cerca de la cuenca Riachuelo-Matanza, por decir, ¿no? Si no se sigue profundizando, ¿no? en el ensaneamiento de esa cuenca y en dar una solución habitacional a esos niños que están contaminándose, esperar 2 años, esperar 4 años es hipotecar la vida de esas personas. Entonces, bueno, a eso me refiero con que los problemas complejos no resisten análisis simplistas o de un pequeño eslogan, ¿no? Entonces, mientras tanto, está así. O sea, el tema de la alimentación en los comedores, en algún momento se habló de eso también. ¿Están recibiendo lo que...? La alimentación en los comedores, hay una transformación que se está dando, se da a través de lo que se llama el Programa de las Naciones Unidas, que es el PNUD. Se está, por lo que interpreto, también buscando pasar en algunas situaciones al programa de la tarjeta alimentaria, que fue una
una iniciativa del anterior gobierno, si no me equivoco, de la ministra Tolosa Paz. Lo que pasa es que mientras se hace una transición hacia otro programa o se define qué programa seguir, es necesario no dejar de dar de comer en esos lugares donde se da de comer, ¿no? Y si las personas que debieran de alguna manera relevar la existencia de los comedores, ¿no? De parte de lo que sería el Ministerio, por ejemplo, de Capital Humano, sí. Por ahí no llegan a relevarlos, que ese no sea el criterio de decir, bueno, no los relevé, no llegué, entonces no le damos los alimentos, no. Bueno, esperemos, sigamos dando los alimentos hasta que tengamos la capacidad de relevar, porque si yo corto porque no relevé, son chicos que no comen. O sea, no puedo partir de un presupuesto de que ese comedor no existe o que es un comedor fantasma, porque me estoy parando, si así lo hiciera, me estoy parando desde un prejuicio. Aparte, yo conozco dinámicas de comedores comunitarios, ¿no? Yo viví muchos años en la villa del Bajo Flores y conocí comedores, teníamos desde la parroquia y existen desde la parroquia, pero también hay de mujeres sobre todo, ¿no? Que por ejemplo hay un comedor que empezó en la época de la hiperinflación del 89, ¿no? Sí. Donde esas mujeres iban al mercado central a levantar la verdura que quedaba ahí y la llevaban para el comedor. También estaba el testimonio que a mí me conmovió de una señora que contaba que ella tenía 3 días para trabajar en casa de familia, solo 3 días, con lo que podía ganar ahí. Uno de esos días, esa señora no lo llevaba a su casa lo que ganaba, sino que compraba carne para el comedor comunitario, porque son mujeres, en ese caso, que no solo piensan en sus propios hijos y se sacrifican, y muchas veces solas, sino que piensan en los chicos de su manzana, de su pasillo, de esa porción del barrio. Entonces, esas son sobre todo las que llevan adelante los comedores comunitarios. A mí no me gusta que de alguna manera, de modo transitivo, por hacer alguna afirmación, a ellas se las esté cuestionando, ¿no? Porque ponen muchas horas de su trabajo, mucho amor con el que lo hacen. Ahora, nosotros sabemos que la Argentina, en el tema alimentario, ha tenido variaciones. Hay momentos donde por ahí no costaba tanto que las clases más humildes comieran, pero eso no quiere decir que esos comedores por ahí cerraron, sino esos mismos comedores que yo pongo como ejemplo, como pequeñas comunidades, fueron mirando en el entorno de esa porción del barrio qué necesitaban los vecinos y vecinas, y por eso por ahí abrieron un espacio de primaria infancia o llamaron e hicieron alguna averiguación en el Ministerio de Educación y entonces alojaron programas que tienen que ver con la terminalidad de la primaria de adultos, ¿sí? O por ahí en este momento se dedican no solo a dar de comer a los muchachos o chicas que están en calle y que están consumiendo alguna droga, sino que también generan un espacio de acompañamiento de esos jóvenes para que salgan de la calle y de las adicciones. ¿Qué quiero decir? Hay que fortalecer la vida de las comunidades, porque son las comunidades las que están más cerca de los problemas, y también cuando por ahí alivia una primera urgencia, como es que los chicos coman hoy, no se quedan con los brazos cruzados. De alguna manera, la pregunta es ¿qué más podemos hacer? Se reconvierten, buscan otra cosa. Buscan otra cosa para ir avanzando, ¿no? Entonces, por eso los comedores son más que un comedor, ¿no? Son un espacio de
de vida comunitaria que se abre a dar otras respuestas también, ¿no? ¿Quién está en contacto? Bueno, como presidente de Cáritas Argentina, seguramente, ¿quién se contacta de gobierno nacional, provincial? ¿Con quién pueden más o menos hablar y que signifique que, bueno, más o menos se pueda seguir el trabajo? No, hay articulación, digamos, a través de los equipos de Cáritas. Y bueno, Cáritas tiene una instancia nacional, pero también las instancias regionales y las instancias como más locales diocesanas, ¿no? Y después están las instancias de las Cáritas parroquiales, o sea, con esto digo que Cáritas con sus 40.000 voluntarios más o menos, a lo largo y ancho del país, tiene una capilaridad enorme, ¿no? Hay entonces, depende de las regiones o las diócesis, hay diálogos con las distintas provincias o municipios y también a nivel nacional, ¿no? Los puentes de diálogo están abiertos, sí. Tenés esperanza, ¿no? A pesar de que el panorama es como que, no sé, por momentos, porque no solo es el tema de la comida y demás, lo que mencionabas recién, hay otros factores. Ejemplo, la violencia. En los barrios más pobres y en todos lados da la sensación de que la violencia está como más fuerte, como que está muy presente. Violencia y el avance de la droga, como los dos puntos que van juntos y que sobre todo en el conurbano, ¿no? Eso se ve bastante, a cualquier hora, en cualquier lugar. La carta encíclica Fratelli Tutti del Papa, todos hermanos, todas hermanas, que habría que volver a releer por su propuesta integral, empieza con un capítulo que es un poco profético, ¿no? Que es un mundo en sombras, y define o describe, mejor dicho, muchas de estas situaciones. Termina el capítulo abriéndose a la esperanza. Por eso la esperanza, dice un santo, Santo Tomás, es un bien arduo futuro posible. O sea, nosotros queremos trabajar por otro mundo más fraterno, más humano, que no perdamos humanidad. Pero sí, vivimos un mundo violento a nivel mundial. El Papa habla de una tercera guerra mundial en pedazos. Hoy se habla de la guerra comercial, los niveles de violencia que se dan a través de las redes sociales, ¿no? Que no quedan ahí. Y que no quedan ahí. Sí. Eso tenemos que ser muy conscientes, ¿no? Que no podemos alimentar el odio o darle un me gusta a una situación de violencia, de odio, de destrucción para con los demás, ¿no? Hay que aprender a escuchar al otro, aunque piense distinto, hay que aprender a dialogar. La otra vez, leyendo un texto, un comentario a la Torá. La Torá son los primeros 5 libros de la Biblia, y Torá llama así la comunidad judía, esos primeros 5 libros de la Biblia. Una rabina escribió un libro que se llama Torá y Encuentro, es como un comentario, y hace una interpretación que a mí me gustó mucho sobre Caín y Abel, ese relato bíblico arquetípico, ¿no? Que muestra que un hermano mata a otro hermano. Y la interpretación que ella le da es que ahí no me dio palabra, no hubo palabra, no hubo diálogo, y por eso se terminó en el fratricidio, ¿no? Entonces, es muy importante la escucha, es muy importante el diálogo, es muy importante que no generemos nosotros discursos de violencia. Yo siempre digo que la única persona que puedo cambiar, aunque cuesta, es a Gustavo Carrara. O sea, entonces,
Uno puede tratar de persuadir a otro, puede tratar de invitarlo a algo, pero bueno, yo primero me tengo que revisar si alimento discursos de violencia o no, o si los apoyo, porque esos discursos terminan de alguna manera pegándole siempre a los más frágiles. Llega, no queda, que es lo que a veces no están entendiendo, porque se justifican, bueno, fue un live, para abajo llega. Y después en la calle se siente y lo estamos viendo. Y hay que frenarlo, así que yo me quedo con eso, cortito para cerrar, pero no me quiero ir de los temas de actualidad, pero tiene que ver con eso. Hay muchos casos de chicos ahora que por ahí aparecen armados en algunas escuelas, son chicos de secundario, hasta incluso estamos hablando de 14, 15 años, muy chicos. Bueno, la pregunta por los chicos, en realidad, y creo que también... no la vi, pero escuché muchos comentarios de la serie de Netflix sobre adolescencia. Sí. El tema de los adolescentes, no solo en las clases humildes, sino en todas las clases sociales. Pero la pregunta por los adolescentes, me parece, es una pregunta por los adultos. ¿Qué nos pasa a los adultos? Muchas veces, por eso digo, tenemos la tendencia a poner el problema en los más frágiles, ¿sí? Entre personas adultas como somos nosotros y un adolescente, para nosotros sería más fácil poner el tema ahí. Pero yo creo que la pregunta por los adolescentes es una pregunta, en primer lugar, por nosotros los adultos. ¿Qué no estamos haciendo bien los adultos para que haya situaciones de violencia entre los adolescentes, ¿no? Y entonces, si nosotros definimos rápidamente qué hacer con los adolescentes sin revisar qué no estamos haciendo bien nosotros, estamos haciendo un poco la de Poncio Pilatos, sí, que es lavarnos las manos y decir, yo no tengo nada que ver con esto, ¿no? Por eso la pregunta por los adolescentes es una pregunta por nosotros. Gracias, Gustavo. Yo seguiría un rato más. Okay. Pero bueno, hay que cerrar acá. Si querés, nos despedimos con algún mensaje. Ahora viene Semana Santa, para los bonaerenses principalmente, que Infocielo llegue a toda la provincia y a través de la Cielo que se va a escuchar esta entrevista a toda la ciudad de La Plata. Bueno, desearles una feliz Pascua de Resurrección a todos los bonaerenses. Jesús nos amó y nos salvó. Vamos a celebrar que la resurrección y la vida de Jesús. La esencia del mensaje de esta Semana Santa es que Jesús nos abre la oportunidad de la vida y de la vida eterna, ¿no? Cuando muere alguien muy querido de uno se pregunta, ¿lo voy a ver alguna vez más? ¿O es una persona que ya pertenece al pasado de mi vida? Jesús dice, yo estoy vivo y los quiero vivos, y Él nos promete la vida feliz del cielo. O sea, hay muchas cosas que nosotros los seres humanos podemos ingeniarnos para arreglar, pero la muerte no la podemos arreglar. Y Jesús nos promete la victoria sobre aquello que nosotros nos rebelamos. ¿Por qué tenemos que morir? Bueno, Jesús dice, no tenés que morir para siempre, vas a vivir para siempre. Ahora, esperamos esa vida feliz del cielo y a la vez Jesús nos quiere felices acá. Queremos, porque la afirmación de que Dios nos salva a la vez es una afirmación por la dignidad infinita que tiene cada ser humano. Entonces Jesús quiere que vivamos felices también acá. Y como dice también el libro de los Hechos de los Apóstoles, que recoge una frase de Jesús, hay más alegría en el dar que en el recibir, en el darse a los demás que en el recibir. Y eso nos enseña ese camino Jesús para transitar acá en esta vida. Por eso lo que estamos celebrando esta Semana Santa, cada Semana Santa que lo celebramos,
es revolucionario, ¿no? Porque en el fondo todo lo que hacemos en un sentido es tratar de escaparle a la muerte, en un sentido. Y bueno, Jesús dice, la muerte no tiene la última palabra. Y eso es profundamente esperanzador. Gracias. On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que